Hola, buenas tardes. Nos falta ahí el Paulo de ligarse al panel, pero bueno, lo esperamos unos segundos, ¿no? Ahí está. Buenas tardes, Gerardo. Hola, hola, buenas tardes. Buenas tardes. Buenas tardes, pues mi nombre es Gerardo Vera, soy socio y director de cuentas corporativas en FIDEX de México. Y en esta ocasión me toca participar como moderador de la última sesión del foro RiskEd 2020 organizado por FIDEX, titulado Duty of Care, el deber de proteger en los tiempos actuales. Le doy la más cordial bienvenida a la audiencia, esperando que todos se encuentren bien, resguardados en sus casas, protegidos, y que, bueno, agradezco que hayan dado la oportunidad de compartir con nosotros este espacio, ¿no? Antes de comenzar y de presentar al panel que nos acompaña el día de hoy, quisiera darles una serie de recomendaciones, ¿no? Para tener una mejor experiencia de vida y una mejor experiencia de comunicación, perdón. Hemos switchado las pantallas y los micrófonos de la audiencia de manera que se conserven durante toda la sesión apagados. Las preguntas que quisieran realizar las podrán hacer en el panel de control que aparece a su derecha o a su izquierda de sus pantallas. Viene un símbolo de interrogación, ahí podrán efectuar las preguntas mediante la escritura de ellas y nosotros las recibiremos y las administraremos. Para dar inicio ya formalmente a la sesión, quisiera presentar a los panelistas y dar una pequeña semblanza de cada uno de ellos, ¿no? Tenemos a Patrick Font, francés de nacimiento. Patrick es actuario de profesión y cuenta con casi 30 años de experiencia en industria aseguradora a nivel internacional y local. Ha sido vicepresidente ejecutivo en México, director general, jefe de actuaría regional, director de operaciones y otras posiciones que ha desarrollado en diferentes aseguradoras en Francia, en Italia, en Estados Unidos, en Asia del Este. Y hoy desempeña la función de director general en Zurich de México. Gracias, Patrick, por aceptar la invitación. Gracias, Gerardo. Tenemos a Eduardo Botello. Eduardo es miembro de Santos Elizondo Asociación Civil desde el 2005 y en el 2016, por su desempeño y sus logros, es socio del despacho. Tiene ya más de 12 años enfocado en la práctica constante del corporativo de fusiones y adquisiciones, financiamientos, transacciones comerciales internacionales. Eso le ha dado una estructura y un conocimiento muy amplio del tema que vamos a hablar hoy en diferentes industrias, en diferentes empresas, y no solo en México, sino también fuera de ellas, ¿no? Es abogado de profesión del Tecnológico de Monterrey, tiene una maestría en Derecho en la Universidad de Nueva York, y bueno, ha representado a compradores y vendedores en operaciones de compraventa en muchas industrias, bebidas, comercio, minorista. Entonces, su aportación sé que va a ser valiosísima como el del resto. Gracias, Eduardo, por tu participación. Tenemos a Paulo Preciado, ingeniero de profesión. Felicidades por el día de ayer, ingeniero. Yo también soy ingeniero. Ayer fue nuestro día. Nadie se acuerda, pero ayer fue. Desde hace más de 20 años dedica toda su energía y su desempeño a la formación y consultoría, liderazgo de trabajo, que comparten su visión y su pasión principalmente para maximizar el talento humano, ¿no? Hoy Paulo es vicepresidente regional de consultoría y formación para México y Centroamérica y el Caribe en la empresa Great Place to Work, que es la autoridad global en cultura organizacional y de alta confianza y de alto rendimiento en los lugares de trabajo. O sea, su aportación por el área humana, por el área de esa opinión de los empleados va a ser valiosísima. Paulo, gracias también. Gracias. Al contrario, Gerardo, gracias a ustedes, gracias a la invitación, por la invitación, estamos a la orden. Gracias, gracias. Brevemente, porque alguno de la audiencia no ha estado en algunas otras conferencias, voy a dar una pequeña descripción de lo que RiskEd significa, ¿no? RiskEd, pues son dos palabras, es la combinación de dos palabras, es un eslogan, una frase que acuñó FIDEX para el desarrollo de estas
estas iniciativas que traemos y que hoy empiezan, ¿no? O sea, realmente este es el evento máster de Risk Ed, es el primero que hacemos, esperemos estarlo replicando en los siguientes años o muy pronto, ¿no? La realidad lo que queremos es transmitir conocimiento, creemos que el área que desempeñamos en términos de administración de riesgos, de corretaje de seguros, de conocimiento de beneficios para empleados, pues hay que comunicarlos, ¿no? Hay que hacer comunidad y hay que enseñar y aprender también, ¿verdad? Seguro muchas de las preguntas que hoy nos lancen van a ser de mucho aprendizaje para nosotros, ¿no? Pues sin más preámbulo quisiera comenzar la sesión del tema que vamos a ver hoy de Duty of Care, el deber de proteger. La realidad, Duty of Care es un concepto que puede parecer nuevo para algunos, pero es un concepto acuñado con ya cierta historia, ¿no? Cada vez toma más relevancia y vaya, si le aunamos o le ponemos el ingrediente de la pandemia, híjoles, esto en los empleados y en las familias, porque no es un tema que solo se enfoque en los empleados, ¿no? Pues genera una necesidad de conocimiento y de desarrollo interno en las empresas que creo seguramente con el panel que tenemos hoy vamos a profundizar, ¿no? La realidad es que si hacemos un poco una retrospectiva, vemos que hay situaciones macroeconómicas en los países que están causando que los propios gobiernos reduzcan los planes de bienestar de la sociedad. Y entonces el empleado pues se ve desprotegido hasta cierto punto y empieza a buscar ese beneficio que antes recibía del gobierno, lo empieza a buscar de su empleador. Entonces, por eso decía hace un momento que toma una relevancia importantísima, ¿no? Y realmente los empleados de hoy le dan un valor, por ahí hay unas estadísticas, las mencionaremos al rato en alguno de los temas, que pues soportan o le dan la fuerza del concepto, ¿no? Ahora, lo que como quisiera llevar a cabo esta sesión es, y aprovechando la presencia de tres gurús, ¿no? Lo interesante de esto es que vamos a tener puntos de vista muy, muy diferentes, ¿no? Desde el tema legal, desde el tema de recursos humanos y desde el tema de la aseguradora, ¿no? Entonces estoy seguro que va a ser una sesión, la sesión de cierre, muy enriquecedora para todos, ¿no? Bueno, quisiera preguntarles a ustedes, para ustedes, ¿qué es Duty of Care? ¿Qué es para ustedes el deber de proteger? No sé, Patrick, si quisieras, o Eduardo, si quisieras comenzar, o Paulo, el que guste. ¿Qué es Duty of Care para ustedes? Mucho suspenso con estas herramientas tecnológicas. Pues mira, pude abrir mi micrófono, si quieres puedo compartir todo el tema de Duty of Care en Great Place to Work. Pues nosotros tenemos 30 años estudiando culturas en las organizaciones y debo confesarles que una de nuestras más grandes misiones y motores es cómo realmente pueden conectar las organizaciones la parte de cultura con la parte de negocios, ¿no? Decías que nuestras visiones se van a complementar mucho, yo creo que sí, pero es muy importante encontrar ese conductor entre la parte soft y la parte hard, ¿no? Nosotros decimos obviamente entre el Great Place y el To Work, ¿no? Donde el Great Place luego se confunde con tener un ambiente bonito, donde todo el mundo se quiera y se abrace, ¿no? Bueno, ahora no podemos abrazarnos, pero un ambiente demasiado amable o centrado solo en eso. Y no, realmente se trata de generar ambientes en los cuales las personas estén dispuestas a entregar lo mejor en pro del negocio. A todo mundo nos conviene que nuestras organizaciones generen riqueza. Entonces, el tema de care, todo el tema de cuidar a la gente en los efectos que hemos medido en 60 países, curiosamente tiene un impacto en cuando la gente decide dar su máximo en la organización. Siempre nosotros pensamos en 3 impactos tradicionales: cumplir las metas, ¿no? Tener un espíritu de equipo familia y dar lo máximo a la organización. Todo lo que se refiere alrededor de cuidar a las personas realmente está impactando de manera visible, medible y extraordinaria en cuando la gente decide dar el máximo a la organización. Entonces, una de las grandes combinaciones en esta conexión entre lo soft y lo hard
es precisamente que si ya vas a instalar un programa, que si ya vas a disminuir riesgos a través de un programa de cuidado de las personas, que si vas a cumplir cierta normatividad para precisamente cumplir con el gobierno y las regulaciones actuales, conectes, aproveches esas iniciativas y esas acciones y esas inversiones y las conectes con el efecto en la cultura, que logres que sea promovido por los mismos líderes, que sea promovido por la organización y aprovechado por la gente. Entonces, cuando entramos nosotros a medir, pues nos damos cuenta que realmente puedes tú capitalizar toda esa inversión, no solo en los cumplimientos regulatorios y en la disminución de riesgos, sino también en generar un ambiente que favorezca y fomente la productividad, ¿no? Quisiera contribuir con eso. Gracias, Pablo. ¿Alguien más se quisiera complementar para ustedes qué es Duty of Care desde su punto de vista, ¿no? ¿Estás en mute, Eduardo? Ahorita. ¿Ahí me escuchan? Súper. Perfecto. Pues de mi parte quisiera comentarles, cuando inicialmente me invitaron a participar en este panel y me hablaban del tema de Duty of Care, como abogado, el concepto como tal en derecho mexicano laboral y de cara a los empleados, pues no es un concepto que esté definido como tal, ¿no? Yo pensaba cuando me hablaban del Duty of Care en un concepto de derecho americano que tiene que ver con el deber de cuidado de los consejeros con sus accionistas, ¿no? Que es el concepto americano legal de Duty of Care. Pero si ya lo vemos aplicado a lo que al deber de cuidado de los trabajadores o de los empleados, la obligación de las empresas de tener ese deber de cuidado, vemos que el derecho mexicano sí tiene una serie de conceptos encaminados hacia ello y están consagrados desde la Constitución, el derecho de todas las personas a un trabajo digno, el derecho que tienen de acuerdo a la Ley Federal del Trabajo y a la Ley de Seguro Social a tener acceso a servicios de salud. Recientemente, con la implementación de la NOM 035, que es un gran avance para México en el sentido de cuidar el ambiente de trabajo y el bienestar psicosocial de los trabajadores. Entonces, si te vas por la legislación mexicana, te vas a dar cuenta de que efectivamente existen los conceptos para trabajar y para encaminarnos hacia que las empresas tengan ese deber de cuidado y lo implementen en las empresas. Después ya hay una amplia gama de temas más que son más discrecionales en nuestro país, de parte de lo que las empresas deciden o no deciden incluir como parte de los beneficios o de las tareas para que los trabajadores estén en un desarrollo más integral. Pero sí tenemos el concepto en México aplicado desde diferentes puntos de vista. Entonces, para mí, desde el punto de vista mexicano, pues sin duda hay trabajo por hacer, pero la legislación mexicana siempre ha estado enfocada en beneficiar y verificar que los trabajadores tengan ese bienestar que se requiere y que las empresas tengan ese deber de cuidar y velar por ellos. Gracias. Patrick, tu punto de vista. Hay que habilitar el micrófono. Ya logré demutarme. ¿Me escuchan? La primera vez es difícil, después es fácil. Ya no. Buenas tardes a toda la audiencia y una vez más gracias a FIDEX por la invitación a este panel sobre un tema súper interesante. Mira, como bien lo menciona Eduardo, Duty of Care es claramente una responsabilidad legal en México y que bien que sea así, aún no está súper bien y súper claramente definida. Y eso para resguardar el bienestar de nuestros empleados. Pero lo veo también como claramente un compromiso moral y en mi caso para Zurich, de generar un entorno laboral sano a fin de mitigar y minimizar los riesgos. Aquí estamos realmente en un ambiente de mitigación de riesgos, porque hay muchos riesgos a los cuales los trabajadores están expuestos. Y como bien se mencionó, pues este entorno debe permitir que cada colaborador pueda sentirse sereno y cuidado y así expresar lo mejor de sí mismo en el ejercicio de su trabajo. Entonces eso para mí Duty of Care lo resume todo. Fíjate que interesante la postura de todos. Y ahorita concluías, Patrick, con una idea que me hizo recordar la frase que decía Steve Jobs, dice, cuando
cuando alguien ama lo que hace, se nota, pero cuando no se ama, se nota aún más, ¿no? Entonces, hablaste claramente de que hay que preparar y dar el ambiente sano para que los colaboradores amen lo que desarrollan y eso se va a notar. Gracias, ¿no? Gracias. Pues, Patrick, aprovechando, tú que has vivido en muchos países, eres extranjero, expatriado, ¿cuáles, desde ya tu punto de vista personal, considerarías que son elementos que un programa de duty of care debe de contener? Mira, yo vería tres elementos que son ligados a la retribución, a la seguridad física y a la seguridad mental. Respecto a la retribución, no estoy hablando solo de la parte de sueldo. Obviamente hay un compromiso de la empresa de garantizar una retribución a cada persona por su función y por sus resultados, pero también darles oportunidad de desarrollo, de crecimiento, para asegurar la igualdad entre todos y todas sin ningún tipo de discriminación, ¿no? En términos de seguridad física, promovemos una cultura de bienestar, incluyendo programas de beneficios de seguros, por ejemplo, de salud y de salud física también. El punto más delicado es el tema de la seguridad mental y lo vemos en particular en estos momentos de confinamiento. El concepto es asegurarnos que generemos un entorno favorable para cada uno de los colaboradores, en el cual el colaborador se sienta bien en el lugar de trabajo, pero también en su vida en general. Les doy unos ejemplos de iniciativas respecto a este tema que hemos lanzado en Zurich. Tenemos un programa de flexibilidad laboral, fomentamos el teletrabajo, por ejemplo, 2 días a la semana, implementado antes del COVID-19, tengo que precisar. Rediseñamos nuestro programa de ausencia por maternidad-paternidad. Ahora otorgamos 16 semanas al cuidador primario en vez de 12 semanas que prevé la ley, o 84 días. Y otorgamos 8 semanas al cuidador secundario. Es una gran diferencia respecto a los 5 días que se tiene por ley. Estoy hablando de cuidador primario o secundario porque eso se extiende a los parentes o los papás de mismo sexo, de mismo género, y incluye la adopción también. Próximamente lanzaremos una plataforma de well-being o de bienestar, incluyendo una atención psicológica 24/7. Lanzamos un programa de educación financiera para los empleados. Fomentamos también políticas internas de no discriminación y hemos fomentado la creación de grupos de empleados como un consejo de la diversidad e inclusión u otras actividades públicas que apoyan la inclusión LGBT, por ejemplo. Y todas estas iniciativas nos han permitido conseguir varias certificaciones como la certificación EDGE de Economic Dividends for Gender Equality, que es una metodología de evaluación por la igualdad de género, o la certificación de Human Rights Campaign, de HRC, de Equidad MX, que reconoce a Zurich como una empresa inclusiva para los miembros de la comunidad LGBT+. Entonces, esos son cosas que fomentan la salud mental de nuestros colaboradores. Gracias, Patrick. Y vaya, se ve que este tipo de planes, y de acuerdo a lo que comentas, Patrick, se tienen que estar actualizando, ¿no? Todos los temas que mencionan son temas muy modernos, ¿no? Muy bien, excelente. Sí. Creo que tenemos que avanzar en estos temas de acuerdo a cómo avanza la sociedad también, ¿no? Y si la podemos adelantar, pues mejor. Y no es solo una cuestión creo que la verdad, el duty of care es un tema atrasado respecto a la sociedad, porque hasta los baby boomers, a los baby boomers le hubiera gustado evolucionar con duty of care. La única cosa es que la generación Z, pues hoy lo pide, antes no se pedía, pero se sufría. Claro, muy bien, gracias. Oye, a mí me gustaría, Paulo, que nos platicaras tu experiencia en recursos humanos desde un punto de vista de desafíos.
¿cuáles consideras que pudieran ser los principales retos que enfrentan las empresas en la aplicación efectiva de un programa de Duty of Care? Debe ser una combinación de varias cosas. Sí, Gerardo, muchas gracias. Sí, gracias. Estoy como muy atento a lo que dicen mis colegas. Está esto muy, muy interesante. Gracias por la invitación, de verdad. Lo estoy disfrutando mucho. Pero bueno, yo creo que con los comentarios anteriores podemos hablar precisamente del principal desafío en muchos parámetros de establecer una cultura de alta confianza para favorecer, obviamente, la riqueza, la generación de riqueza en el negocio. Hay parámetros que se dictan y hay parámetros que se construyen en conjunto con la gente. No todos se construyen en conjunto con la gente, debo ser muy realista con esa reflexión, pero tampoco todos se dictan. Por ejemplo, me gusta mucho algo que decía Patrick con el tema de la inclusión y la diversidad. Tú puedes dictar la diversidad en tu organización, tú puedes dictarla desde el comité ejecutivo, desde la alta dirección, puedes decir, vamos a hacer una organización diversa y hasta le puedes poner un budget, ¿no? Le puedes poner un parámetro. Necesitamos tanto porcentaje de la población diversa, tantas mujeres, tantos hombres, lo puedes parametrizar. Lo que nunca podrás dictar desde arriba es la inclusión, porque la inclusión se genera desde la gente, desde las prácticas culturales y de los líderes. Entonces, yo con todo lo que hemos vivido en Great Place to Work, que tenemos la oportunidad de estar con miles de organizaciones cada año, yo les diría, el principal desafío es ese. ¿Cómo logramos construir o darle vida a estos sistemas de Duty of Care a través de plasmar lo que es fijo, plasmar lo que es regulatorio y hacerlo vivo a través de la gente? Por ejemplo, una práctica muy poderosa es que la gente se sepa acompañada en tiempos de crisis, ¿no? Y me encantó las reflexiones que hacían, porque bueno, para nuestras generaciones una crisis puede ser un tema económico, un tema de salud, un fallecimiento. Y para las nuevas generaciones una crisis puede ser que se le enfermó su mascota, ¿no? Esa es una crisis para la persona. Entonces, cuando tú como organización te comprometes a brindar apoyo al personal en épocas de crisis, ahí está la combinación de los dos factores, porque quien va a definir cuál es la crisis es la persona. Y si tú te atreves a acotarlo o a limitarlo en enunciar las crisis, entonces realmente la gente se cuestiona si realmente es un programa de apoyo o no. Y es cuando empieza a perder el efecto y la trascendencia. Yo me atrevería a enunciar ese gran desafío que es cómo logramos combinar el que la gente se sienta auténticamente acompañada. Si logras que eso suceda, vas a tener gente entregada a tu marca, a tu organización, a tu área y a tu misión de forma prácticamente incondicional. Si no lo logras así, entonces se genera algo que nosotros llamamos, bueno, no nosotros, pero muchos autores, todo el tema de un intercambio transaccional, ¿no? Entonces, bueno, pues tú me das este beneficio, pues yo entonces te doy hasta aquí, pero ya es más transaccional, ya empieza a ponerle puntos y centavos a la cosa, ¿no? Entonces, ese es para mí el gran desafío, cómo de manera inspiracional transmitimos la real vocación de la organización por inyectarle recursos a un programa como Duty of Care y a la vez cómo empezamos a recolectar esa entrega de la gente. Claro, gracias. Oye, hace rato en una sesión previa comentaba el director general de AXA, lanzó una pregunta al aire, ¿no? Decía, pues, ¿quién es responsable de la salud, no? Y con eso doy pie a lo que quiero preguntar a continuación. O sea, ya entrando en un tema legal, ¿el deber de protección es una obligación moral? ¿Es un requisito legal? ¿Cómo las empresas tienen que llevar esto a cabo? Y le pediría para abrir la respuesta a Eduardo desde el punto legal, cuál es su perspectiva, ¿no? Y luego cada uno de los participantes si pueden dar su opinión. Sí, mira, yo creo que es una combinación de ambas cosas. Como mencionaba en un inicio, en México existe legislación obligatoria para las empresas que vela por estos temas de duty of care y que obliga a las empresas a tener mecanismos. Definitivamente que nos falta muchísimo en tema de implementación y en tema de enforceability, porque, por ejemplo, y aquí voy a entrar un poco más al detalle de la NOM 035 que entró en vigor en el 2018, y realmente es un tema que para el grueso de las empresas viene a cambiar muchísimo el approach hacia los empleados, porque lo que platica Patrick ahorita de todas las cuestiones que están implementando en Zurich, pues no es el caso para la gran mayoría de las empresas. Y también lo que tenemos que tener en mente, y lo hemos visto muy claro con este tema de la contingencia sanitaria, es que la gran mayoría de las empresas en México son empresas pequeñas, con pocos trabajadores, y hay que hacer, aterrizar todas estas iniciativas del deber de cuidado
a la realidad de las empresas que tenemos en México. Y en la misma NOM 035 hace una distinción dependiendo del número de empleados que tenga la empresa, las obligaciones a las que están sujetas, pero en todos los casos se privilegia bajo esta NOM la atención psicosocial, la identificación de eventos traumáticos en los trabajadores durante el tiempo de trabajo, la identificación de los ambientes negativos o de liderazgos negativos que se tienen en la organización, independientemente del tamaño. Y entonces, lo que hace falta ahora es que ese deber legal, existan los mecanismos para que realmente sean exigibles para las empresas, que las autoridades tengan los mecanismos para que esto sea exigible. Y yo creo y aquí quiero entrar un poco a la parte del deber moral. Yo creo que como seres humanos y más en nuestro país, pues necesitamos de sacudidas fuertes para tomar decisiones distintas y para hacer las cosas de manera diferente. Y yo creo que la contingencia sanitaria que estamos viviendo, sin duda que será un parteaguas, porque nos hemos dado cuenta, y así lo están viviendo mis clientes y lo estamos viviendo en todos lados, nos hemos dado cuenta de que los empleados son una parte fundamental del desarrollo de las empresas y que el cuidado que se tenga de los empleados va a ser fundamental para que la empresa pueda continuar y pueda reiniciar operaciones. Por ponerte un ejemplo, tengo una empresa, un cliente que está en la industria automotriz, que tiene una gran inversión en México, tiene muchísimas plantas, y después de que salió el decreto del gobierno en el que se decreta la industria automotriz como esencial, pues estaban muy positivos de que iban a poder regresar a trabajar. Pero pequeño detalle, no se dieron cuenta, ya lo sabían, pero se cayeron en la cuenta de que una gran mayoría de sus trabajadores son parte de los grupos vulnerables. ¿Y por qué? Por la obesidad, por la hipertensión, por la diabetes, que es un problema gravísimo en México. Y entonces, ¿de qué me sirve tener la autorización del gobierno para regresar a trabajar si más de la mitad de mi plantilla laboral no puede regresar porque o es obesa o es hipertensa o tiene diabetes? Entonces, ¿es un deber legal? Sí. ¿Se puede mejorar las disposiciones legales? Sí se pueden mejorar definitivamente. Pero luego está la parte de la obligación moral y la consecuencia económica de no hacerlo. La consecuencia económica de no hacerlo pues es enorme, porque si tú no te velas por el bienestar de tus empleados, si no te aseguras de que están sanos, de que hacen ejercicio, de que tienen a su alcance los mecanismos para tener una vida plena, pues entonces tu negocio va a sufrir. Y como no se ve que la contingencia sanitaria vaya a concluir pronto, si vas a tener que tener guardados en casa a todos tus empleados de grupos vulnerables, pues yo pensaría como dueño de empresa, me hubiera preocupado de esto antes, hubiera puesto los mecanismos para que los trabajadores tengan ese acceso a los beneficios de una vida sana y darles los mecanismos. Y hoy otra historia sería con la reapertura. Entonces yo creo que el deber sí es legal, es moral y también es para generación de riqueza, como decía Pablo, porque si no lo hacemos así, pues entonces todos sufrimos. Claro. Gracias, Eduardo. Patrick, Pablo, ¿quieren complementar algo? ¿Es un deber moral? ¿Es un deber legal? Sí. Claro, completamente de acuerdo con Eduardo y ya lo mencioné antes, para mí son ambos. Legalmente, obviamente debemos cumplir la normativa que dicta la Secretaría del Trabajo, pero es también una verdadera responsabilidad moral de la compañía proteger sus empleados. Y no estoy hablando de caer en el asistencialismo, para nada. Creo que el empleado tiene que sentirse bien cuidado en cada momento para poder entregar el mejor de sí mismo. Es así de sencillo y las empresas tienen este deber. Y no es solo para combatir lo que mencionaba Eduardo del mal liderazgo, es para apoyar un buen liderazgo, pero va más allá de eso. Gracias. ¿Quieres complementar algo, Pablo? Pues yo creo que ya va a ser una respuesta anunciada, pero sí, ahora sí que soporto las mociones, ¿no? Es al mismo tiempo las dos cosas, pero a mí me gusta mucho aprovechar siempre esta oportunidad con los clientes que luego descubrimos ya al profundizar con ellos
que a veces están haciendo, o sea, para nosotros es muy natural decir que son las dos cosas, pero cuando vas a veces con algunas organizaciones, están haciendo a veces las dos cosas por separado. Y aquí creo que hoy más que nunca es muy importante, pues con las nuevas regulaciones, con el nuevo enfoque y con los retos que nos pone la pandemia, ayudar a los tomadores de decisiones a que conecten las dos cosas, ¿no? A veces puedes solamente complementar algo en un programa ya corriendo para que cumpla con la mayoría de las regulaciones. Otras veces es al revés, hay que construir algo para que cumpla con las dos cosas, pero es como guiarlos en este sentido de deja el menú que te funciona para cubrir los dos aspectos al mismo tiempo, ¿no? Eso es lo que yo podría contribuir, pero totalmente de acuerdo, son los dos objetivos al mismo tiempo. Gracias. Oye, y hablando ahorita de tu concepto de deja el menú listo, Eduardo, con tu experiencia internacional en diferentes industrias, ¿tú consideras que los programas de Duty of Care sean iguales en todos los países o hay que customizarlos a las legislaciones de cada uno de los países, a los usos y costumbres? A veces eso es lo que prevalece en el día a día, ¿no? ¿Qué opinas de eso? Yo consideraría que dependiendo del país en el que nos encontremos, vamos a ver escenarios distintos. En Europa hay una tradición, una tendencia de periodos de vacaciones, periodos de esparcimiento, horas de trabajo, jornadas de trabajo más cortas, las jornadas el trabajo a distancia se fomenta mucho más. Creo que en México, pues la legislación, aunque sí tiene sus conceptos incluidos, pues le falta modernizarse. Y el concepto aplica diferente dependiendo del país en el que nos encontremos. Yo creo que más adelante vamos a hablar un poco de eso. Definitivamente que hay que incluir conceptos en la legislación que vayan acercando a la realidad mexicana, pues un poco a lo que Patrick en su organización está implementando. Estamos todavía lejos de eso y definitivamente que en comparación con otros países, pues no hay, vamos todavía atrás, ¿no? Entonces yo diría que depende de cada país donde se aplica, aunque derivado de lo que estamos viviendo y de la contingencia, pues sí creo que todos tenemos que encaminarnos hacia darnos cuenta de estas necesidades y hacer los cambios de forma más rápida. Yo creo que esto es un parteaguas para que podamos implementar en todos los países donde vayamos atrás, pues todos estos mecanismos de que vayan encaminados a cuidar a los empleados. Claro, claro. Gracias, sí. Entonces, bueno, y continuando con esto, o sea, el tema de la pandemia hoy, pues es tema de desayunos, comidas, cenas, reuniones. No hay reunión que no empiece hablando de ese tema y con algo parecido, ¿no? Y hoy nos dan una sorpresa, ¿no? Que por lo menos en México, en Monterrey, están creciendo mucho los casos y están las empresas reaccionando pues, a cerrar restaurantes. ¿Ustedes cómo creen que esta situación particular de esta primera pandemia, esperemos que no haya muchas en el futuro, o que si se presenta alguna sea dentro de muchos años, pero yo creo que la nueva realidad sí va a requerir de una nueva realidad de este tipo de planes, ¿no? ¿Qué visualizan ustedes que estos planes deberán de conceptualizar para cubrir eso? Pero dices, ¿por la pandemia o después de la pandemia, Gerardo? Posterior, o sea, lo que estamos viviendo ahorita y lo que nos va a traer la nueva realidad, ¿no? Okay. O sea, ya va a haber mucho trabajo en casa, ¿cómo vas qué visualizan ustedes de si ahora va a haber más porcentaje de empleados laborando desde sus casas y los planes de Duty of Care deberían de modificarse, deberían de extenderse a la familia, deberían de replantearse? ¿Qué en su visión les arroja esta situación? Pues si quieres puedo empezar. Por favor. Pues como bien lo mencionas, la pandemia ha puesto a muchas empresas a trabajar desde casa para las que podían, hasta me atrevía a decir las que tenían la suerte de poder trabajar desde casa, porque no todas las empresas pueden y luego no todos los trabajadores pueden. Pero para los que pudieron, pues veo que hay 3 retos realmente importantes que sí se han dado. El primero es la manera en la que lideramos. El segundo es la colaboración entre los equipos, que a distancia se vuelve un desafío importante. Y la tercera es la confianza, llamaría la confianza colectiva, pero la verdad es sobre todo la confianza o la falta de confianza de los líderes hacia sus colaboradores.
Y entonces lo que sí ha cambiado de nuestros planes de acompañamiento ha sido sobre todo hacia los líderes para que ellos podrían acompañar a sus equipos, y más que sus equipos, a sus reportes, y que sus reportes en su vez acompañaran a sus propios reportes, ¿no? Y ha sido en términos de capacitación y desarrollo para los líderes, entonces, y a través de webinars, ¿no? Te doy unos ejemplos de webinars que hemos lanzado, como liderar a otros y a sí mismos en tiempos turbulentos, en tiempos de crisis, manejar a la ambigüedad de ser resiliente, pues realmente acompañamientos personales y destinados a un apoyo a los demás. Ahora, cuando hablas de cambiar eventualmente los planes para el futuro o hacia el futuro, el mundo del trabajo sí va a cambiar, eso es cierto. No sé exactamente cómo y no va a ser igual para todos, pero más que cambiar el plan, creo que son unos elementos del mismo plan que sí van a tomar más importancia. Hay un ejemplo, la asistencia psicológica, por ejemplo, que tenemos en Zurich, pues varios de nuestros colaboradores la están experimentando, y por los temas de salud mental que se están generando en este momento por el encierre. Y ellos y otros podrían seguir utilizando este beneficio una vez que termine la pandemia, porque ya van a entender, no conocían este servicio, no lo valoraban, y ahora sí lo van a valorar. Creo que se vale también seguir mejorando la prevención, ¿no? Y no solo el después. Y eventualmente a más niveles de la compañía, extender unos beneficios que no necesariamente cuestan mucho, ¿eh? Sobre todo si ponemos un poco de tecnología en eso, y poner a disposición de todos herramientas o plataformas de bienestar en particular. Gracias. Muy interesante el tema de la prevención, ¿no? Ahorita me cayó un comentario que decía ayer un experto en ciberriesgos que se invitó aquí al foro, decía que somos muy buenos para ser reactivos, ¿no? En el tema de ciberseguridad. Y con los comentarios que estuve escuchando, creo que no solo con el tema de ciberseguridad, sino también con este tipo de situaciones, ¿no? O sea, la realidad es que nos está alcanzando las situaciones del día a día que nos orillan a reaccionar y modificarlo. Por ejemplo, se me viene a la mente, no sé si alguno de ustedes tenga experiencia en eso o haya escuchado algo de las empresas con las que colabora, del tema de expatriados, ¿no? Hoy con la pandemia, pues quiero suponer que regresar a tu ciudad, al menos en el momento en el que se presentó el pico más alto de la pandemia, pues era imposible, ¿no? Temas psicológicos, como decía Patrick. ¿Ustedes han escuchado algo relacionado a eso? ¿Qué están haciendo las empresas con relación a sus expatriados? ¿Los estarán dejando allá? ¿Los estarán repatriando? Pues sí, puedo hablar del caso de Zurich y de mi caso en particular, siendo europeo aquí. Sí, eso te afecta la salud mental, porque tienes a parientes que están muy lejos, no sabes qué está pasando. Si hubiera podido regresarme y hacer todo lo que hice en los últimos 4 meses desde México, lo hubiera podido hacer desde cualquier lugar del mundo, y entonces, ¿por qué no desde Francia siendo con ellos? No es la elección que tomé, pero Zurich se hizo muy flexible al respecto y me lo propuso. Entonces fue una elección mía. Entonces creo que es y lo digo en toda transparencia, porque al final va a ser la misma cosa, y tenemos que aprender a tener esta flexibilidad cuando un empleado nos dice que prefiere trabajar desde su casa, pero puede ser desde el Starbucks o desde otro lugar tranquilo, y por eso nosotros hablamos de teletrabajo y no hablamos de trabajo en casa. Claro, claro. Gracias. ¿Alguien quiere complementar o agregar algún comentario, Eduardo, Pablo?
Ahí está más complementando con el tema de lo que a nosotros nos toca ver. Bueno, con todo esto que nos pregunta si están cambiando los planes de desarrollo, ahora incluyendo el caso de los expats. Sí, definitivamente muchas cosas se violentaron con toda esta pandemia, ¿no? Se nos movió la base básicamente a todos. Y está como forzando mucho las prácticas innovadoras en las organizaciones. En temas del desarrollo que se da y la innovación, pues es un acompañamiento el que estamos viendo, nuevas formas de acompañar a la gente. Es un error pensar que todos estamos en home office, porque hay mucha gente que sigue yendo a trabajar por su actividad y ellos se enfrentan a otro tipo de estrés, mientras el estrés quien está en un lugar, en su casa trabajando, puede ser un tema de estar conviviendo con la familia, compartir espacios o internet. El que está yendo al sitio de trabajo, pues un tema de contagio, transporte público, etcétera. Entonces, los programas de desarrollo que hemos visto cómo han evolucionado es un tema mucho de acompañamiento y mentoring. Si vas a regresar con todos estos semáforos, si vas a regresar a la actividad, que quien ya estuvo en la actividad te mentoree con base en su experiencia las mejores prácticas, ¿no? Si vas a estar en home office, bueno, entonces brindar especialistas para que te acompañen. Y en el caso de los expats, a mí lo que me ha gustado mucho al estar cerca pues, de los mejores lugares para trabajar es el énfasis en que le pone a veces un expat por aprovechar pues, su oportunidad de desarrollo, la oportunidad en otro país, pues a veces proponen cosas como traerse a la familia o estar viajando de vez en vez, ¿no? Y me gusta muchísimo que la misma organización, en cuanto ven un riesgo de él o de ella o de su familia o de su esquema, lo detienen en seco y le dicen, mira, nada es más importante que tu salud y que la salud de los tuyos. Entonces empiezan incluso a cambiar las políticas con gente de otros países para que se entienda que el mensaje claro ahorita es, la prioridad de todos es cuidarnos y cuidar a los nuestros. Entonces, más allá de lo que esté sucediendo, particularmente con casos de expats de diferentes países, independientemente del caso de contagios y de evolución de la enfermedad que tenga o de la pandemia que tenga en cada país, a mí lo que me ha terminado de enamorar es ese énfasis de primero cuidarse. O sea, no estamos viviendo en una situación ordinaria como para decirte no puedes viajar ahorita porque no se puede o por política. Es un tema de cuidarte. Te facilitamos lo que quieras, conference, que envíos por paquetería, por mensajería, lo que sea necesario, pero que siempre la prioridad sea cuidarse. ¿No? Contribuiría con eso. Sí, claro, claro. Y pareciera que estos planes de Duty of Care se están cada vez personalizando más, ¿no? Porque hay, con estas situaciones, cada familia es una necesidad distinta, ¿no? Oigan, pues muy bien, súper interesantes las aportaciones que están dando. Quisiera dar paso a las preguntas del público precisamente pues para dar respuesta a lo que hoy la audiencia nos está dirigiendo mediante el chat. Es importante mencionar que, bueno, no seguramente por el tiempo no se alcanzarán a contestar todas, pero bueno, aquellas que no se contesten, por mail las responderemos en un periodo corto de tiempo, ¿no? Déjame ver cuáles están llegando. Ahora sí me voy a clavar aquí en la computadora. A ver, aquí hay una. Quien sea la puede contestar, ¿no? Dice, ¿el deber de proteger solo aplica cuando se traspasan fronteras o también puede ser diseñado para empresas medianas y pequeñas con operaciones dentro de un mismo país? O sea, sí puede ser inclusive aplicado dentro del mismo México, ¿no? Estados, ciudades. A ver, ¿qué opinan de eso? Bueno. A ver, si quieren, contribuyo yo con algo muy breve, porque nosotros, bueno, dentro del esquema de la transformación cultural vemos organizaciones desde 6 colaboradores hasta 135,000 colaboradores, ¿no? Pero aquí un punto importante es, no es barrera el tamaño para implementar, si no le quieres llamar duty of care, implementar programas e iniciativas de protección y de cuidado a la gente, ¿no? Desde el mismo punto, lo que sí es muy importante es que nazca desde la cabeza de la organización para que naturalmente permee a todas las capas de la organización. Realmente el tema de impregnar el cuidado, invertir en temas de sanitización, más allá de eso, atención psicológica, emocional, acompañamiento, seguros de gastos médicos, obviamente aquí con los especialistas y temas legales, es un tema que nace desde el principio. Hoy estamos viendo que pymes, por ejemplo, están enfocadas, que detectaron a una persona contagiada o recientemente a una persona que detectaron una situación de salud muy particular
y dedican tiempo y recursos para asegurarse que su seguro de gastos médicos que tiene cubierto con la organización cubra esa situación que están hoy descubriendo en el empleado, en el colaborador. Entonces, mi mensaje como Great Place to Work sería, no es limitante el tamaño y la iniciativa puede ser tan sencilla pero tan poderosa siempre y cuando esté respaldado por el liderazgo y las altas tomadores de decisiones en la organización. ¿A quién pregunta? Claro. Y la comunicación de esto, ¿no? Es factible pensarlo, sucede en otros ambientes que de repente hay muy buenas iniciativas y muy buenos planos, pero al no comunicarlos, pues es como si no existieran. Creo que ese debe ser un tema importante. A ver, yo diría algo muy breve. Claro. Ya lo mencioné en alguna participación anterior, pero no solamente aplica para empresas locales, sino es una obligación desde el punto de vista de la legislación vigente que empresas de menos de 15 empleados implementen ciertos temas enfocados al deber de cuidado de los empleados. Entonces, yo diría definitivamente que aplica para todo tipo de empresas, independientemente de su ubicación, ya sea locales o transnacionales. El deber de cuidado desde el punto de vista legal en México aplica para todas las empresas bajo lo que establece la NOM 035. Definitivamente que entre más sofisticada la organización, pues más mecanismos se podrían implementar porque habrá más recursos para hacerlo, pero la obligación se tiene desde empresas micro hasta empresas grandes. Ok, gracias, Eduardo. ¿Consideras que el programa de Duty of Care de la empresa puede ser relevante para un ejecutivo que está en proceso de ser expatriado? Yo creo que lo que nos quisieron decir es, ¿hay algún colaborador que le están planteando la opción de irse a otro país, de que la empresa lo mande a otro país? Y la pregunta específica es si consideran relevante que esa persona debiera de valorar ese plan de Duty of Care, ese plan de protección que le ofrece. ¿Ustedes qué opinan? ¿Debiera de ponerlo en la balanza y formar parte importante de su decisión o qué pensarían? ¿Quieres Paulo o algo que guste? ¿No? Aquí son para el que quiera. Pues aquí quiero que creo que el expatriado generalmente es ya empleado de la empresa en su país de origen. O si no lo es, cuando hablamos de expatriado, es de una persona que va a cambiar de país. Entonces, la persona tiene en la mente, y por su cultura, por su costumbre, ya está habituado a un cierto paquete de duty of care. Entonces, sí es muy importante que él entienda lo que le está esperando del otro lado, que sea mejor o no, porque no siempre la compañía lo va a poder acompañar y darle exactamente la misma cosa, pero que hay que ser súper transparente, como lo mencionaron ya, es un tema también de comunicación, ¿no? Ahora bien, además de eso, hay cosas que se pueden cuidar específicas al expatriado. Voy a dar una para todas, que es un acompañamiento cultural, de culture shock, por ejemplo, ¿no? No voy a nombrar nacionalidades, pero no es la misma cosa para un colombiano llegar a México, o para un español, o para un francés, o para un japonés, ¿no? Y tú piensas que tomando tu CFO de uno de estos 4 países, si son iguales al nivel técnico de finanzas, ¿va a ser la misma cosa? Absolutamente no. En términos de aceptar y de ser aceptado también por parte de su equipo, por parte del resto de la empresa. Y creo que hay un deber moral de la compañía de acompañarlo correctamente en sentirse bien, otra vez, en la compañía que le da la bienvenida. Ok, muy bien. Gracias. ¿Alguien quiere complementar? Sí, yo nada más complementar algo rapidísimo. Hoy hay mucha sensibilidad también porque obviamente en tiempos pasados
artículo podría verse como un nice to have, como lo comenta Eduardo, bueno, también Patrick, hoy en temas regulatorios, pues es un tema de seguridad, pero entonces como que se va moviendo la vara, como decimos en México, ¿no? O sea, ya, si antes era bonito tener el duty of care, yo me acuerdo que cuando yo empezaba a laborar, un extra beneficio era que pude operarme de la vista sin pagar más que el deducible, por ejemplo. ¡Wow! Maravilloso, ¿no? Y ahora todo eso de repente se compara a nivel laboral y dices, bueno, pues ya es lo mínimo que puedes ofrecer. Ahora, ¿qué necesidades tenemos? ¿Qué cosas creativas podemos ofrecer? No nada más para los nacionales y los que están aquí, sino para ser atractivos para traerte un talento de otro país. Entonces, a mí me parece muy interesante siempre estar viendo cómo esa vara sigue subiendo y cómo empiezan a ofrecerte cosas extraordinarias como beneficios de paternidad, no solo de maternidad, como temas incluso de viajes, hacer extensivos los servicios a la familia, pruebas COVID, por ejemplo, ahora, ¿no? Que tu servicio de Duty of Care incluya que te puedes hacer pruebas COVID de una manera que te deje tranquilidad, etcétera. Entonces, yo quisiera complementar, sí, comienza a ser un tema cada vez más importante y a la vez más sensible, ¿no? El menú se abre, yo no sé si ya estamos cayendo en un menú a la carta, pero cada vez las opciones están ahí. Los catálogos de beneficios de esos programas cada vez son más gruesos, ¿no? Personalizado, ¿no? Como lo decíamos hace rato, cada familia quiere algo. Oye, esta va para Eduardo porque no podía mandársela a nadie más. Dice, ¿qué cambios consideras que se podrían hacer a nuestras leyes mexicanas en relación a la protección de los empleados? Bueno, pues yo ahí creo que lo que mencionaba un poco hace rato, ¿no? Para mí el cambio principal de lo que estamos viviendo es obligar a las empresas, por el propio beneficio de las empresas, enfocarse en el tema de la salud física y mental de los empleados, ¿no? Tenemos como mencionaba, está de moda el tema de la NOM 035, pero creo que falta legislación que realmente proteja la salud física para que eso genere trabajadores sanos, plenos, y que salgan de esos grupos de vulnerabilidad en los que hoy se encuentran una gran mayoría de los mexicanos y que creo que nos va a meter en un problema. Yo diría, ese cambio creo que es importantísimo. Luego, otro tema legalmente que es obligatorio en México es la participación de los trabajadores en las utilidades de la empresa. Y es parte del paquete en donde los empleados se hacen partícipes de las utilidades, pero la realidad es que la mayoría de las empresas pues no pagan ese PTU como se debería pagar. Y hay toda una serie de mecanismos muy comunes en donde se busca evitar ese PTU. Entonces, yo creo que también debemos de buscar una modificación a la legislación para que las empresas paguen ese beneficio y que los trabajadores se sientan parte de los logros de la empresa y también generen esa lealtad adicional. Podríamos hablar muchas horas de cambios en la legislación laboral en México. Definitivamente es un tema amplísimo. Pero yo diría que el principal, el que mencioné al principio, es tenemos que cuidar a nuestros empleados para que estén en un estado de salud óptimo para desarrollarse, para ser plenos y para realmente alcanzar la felicidad de la que pues, todos aspiramos, ¿no? Como personas. Coincido con tu punto de vista. Oye, aquí llegaron un par más, las estoy juntando, hay varias que están relacionadas con temas económicos. Patrick, también la voy a lanzar hacia ti. ¿Qué porcentaje presupuestal de una organización, tú que eres una aseguradora y lo has hecho en otros países, se destina para el cuidado de los empleados? ¿Hay algún...? El dinero. Todo. No, me gusta mucho esta pregunta porque efectivamente entiendo que puede ser una preocupación que va ligada también al tema del tamaño de la empresa que teníamos antes. La verdad es que más que un presupuesto, me gustaría comentar que muchas iniciativas que se pueden lanzar son sin costo de dinero. Eso hay que... voy a llegar al tema del dinero, pero sí, siempre se necesita esfuerzo, siempre se necesita valentía, pero hay cosas que sí se pueden hacer sin dinero y el bien de los colaboradores se lo merece.
¿no? Porque efectivamente, como lo mencionaba Eduardo, son ellos al final que día a día contribuyen y generan el valor de la empresa. Cuando hablo de iniciativas sin costo, hablo, por ejemplo, de la organización de actividades que fomenten la inclusión, la igualdad o de comunicados que se hagan sobre la prevención, pues todo que fomente el bienestar en la organización de manera general. Y eso, la verdad, no cuesta. Luego, es cierto que hay iniciativas que sí cuestan dinero, como los planes de seguros de salud o de vida, como la implementación de plataformas, eso no lo podemos negar. Para darles una cifra, pues en Zurich, estas inversiones representan alrededor del 2.5%, 2.5% del costo total de la nómina, ¿no? Para expresarlo en función de algo que está relacionado con RH. Y justamente hablo de inversión porque, honestamente, estos montos tienen un verdadero retorno, ¿no? Estoy convencido que eso se le paga varias veces a través del desempeño mismo de los colaboradores. De verdad vale la pena. Gracias, Patrick. Oigan, pues se nos está acabando el tiempo. Me da pena no haber podido poner sobre la mesa todas las preguntas. Las que faltaron se van a contestar. Quiero agradecer, de veras, es un honor haber compartido el foro con ustedes. Me llevo mucho de lo que dijeron. Tomé varias notas ahí, bajaba y tomaba notas para después profundizar, ¿no? Agradezco mucho su tiempo, su participación. Y quisiera, antes de terminar la sesión y terminar y cerrar el foro, darle paso a Gabriel Rico, que es también socio de la firma y director comercial, para que nos dé un mensaje, ¿no? No sé si se integra a la pantalla. Hola, hola, Gabriel, hola. gracias. Hola, Muy buena Gabriel. exposición, felicidades y muchas gracias, Paulo, Patrick y Eduardo y Gerardo. Excelente exposición, muy buenos puntos de vista. Creo que se cubrieron espléndidamente cada una de las áreas. Como bien decía, yo soy Gabriel Rico, soy socio y director comercial en FIDEX y pues únicamente espero que las conferencias del día de ayer y hoy hayan proporcionado pues nuevos aprendizajes y reflexiones en administración de riesgos y beneficios para empleados para nuestras empresas. Durante los 2 días que tuvimos, cubrimos temas de riesgos globales y emergentes, tecnologías para la prevención de riesgos, de cómo ser resilientes ante el riesgo cibernético, del futuro del trabajo después de la crisis y de cómo transformarnos como asesores de confianza para nuestras organizaciones. Y obviamente el concepto de duty of care que el día de hoy tocamos. Si no tuvieron oportunidad de ver las sesiones en vivo, la mayoría de las sesiones están grabadas y están en nuestra página web en fidex.com.mx. Ahí las pueden descargar en la sección de Risk Ed. Pues a nombre de FIDEX únicamente les quiero agradecer a todos nuestros invitados por su atención y por el interés en estas sesiones. También un agradecimiento especial a nuestros patrocinadores, a Zurich y CHOP. Y también agradecemos a todos nuestros conferencistas que participaron y que representan empresas líderes del mercado en diferentes sectores. Obviamente seguros, como es Zurich, CHOP, AXA, en educación y desarrollo humano, como lo es el TEC de Monterrey y Great Place to Work. En el aspecto legal, como es Santos Elizondo y Kennedy's, y en tecnología, como es Microsoft y Matica. Son gentes que sin ustedes no pudiéramos haber hecho realidad este evento. Tanto a los invitados, patrocinadores y conferencistas, yo les quiero decir que sus comentarios y recomendaciones van a ser muy bien recibidas. Vamos a tener los oídos bien abiertos y muy receptivos a oír recomendaciones que de una u otra forma generen una mejor experiencia para nuestra audiencia y para nuestro sector en este sentido. Esta iniciativa es algo que queremos seguir haciendo con ustedes y pues de una u otra forma la queremos seguir construyendo. Por último, pues quiero agradecer al equipo de FIDEX realmente por todo el trabajo que hicieron en organizar la sesión, en aprender, ¿verdad? De estas tecnologías. Por repente ahí se crean un poco de retos, pero yo creo que estos retos nos hacen crecer y desarrollar, y pues un aplauso para todos ustedes, también por la misma participación activa en todas las sesiones.
Así pues, doy por clausurado este primer RISC-Ed Forum y pues muchas gracias por su atención. Les deseo se mantengan seguros y gozando de buena salud. Hasta pronto. Gracias, Gabriel. Gracias, Gabriel, Felicidades. Gerardo. Gracias a ustedes, gracias por Muchas gracias. Hasta luego. Gracias, Gerardo. Hasta luego. Gracias, Patrick. Gracias, Pablo.